¿Cómo y cuándo nace la iglesia? Primero definimos qué es la iglesia, qué es lo que la Biblia llama iglesia, y especialmente qué es la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia en el Antiguo Testamento quiere decir asamblea, congregación o pueblo. Es decir, Israel de alguna manera era la iglesia en el Antiguo Testamento. Era la congregación, era el pueblo que Dios había elegido. Ellos representaban la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios aparece en la Biblia como el esposo, ¿sí? Hablándole a Israel dice que se ha desposado con ellos, como el joven se desposa con la joven, así Jehová se había desposado con ellos. Amén. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento es el esposo de la congregación de Israel. Pero un día dijo Dios: como ellos pecaron contra mí, siguiendo Jeremías 31, yo me desentendí de ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Un pacto es lo que une a Dios con las personas o las personas con Dios, o lo que compromete a dos pueblos o dos personas o lo que sea. Pero ellos no permanecieron, es decir, ellos violaron el pacto y por lo tanto vino el divorcio. Pero para no hacer así un divorcio sencillo, ¿sabe qué? Dios hizo una cosa mejor. Si una persona es casada, el matrimonio une a las personas ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Romanos capítulo 7. La mujer casada está unida a la ley del marido mientras el marido vive. Si el marido muere, la mujer es libre de la ley del marido. Es decir, el matrimonio va hasta la muerte. De ahí que imagínense cómo sería el espectáculo cuando Jesús resucitó a Lázaro y aparece una señora a abrazar a Lázaro. Y un momentico, deténgase ahí. No es que yo soy su esposa, era mi esposa cuando yo estaba vivo, pero ya ahora mi contrato de matrimonio con usted terminó cuando yo me morí. Ahora yo resucité de nuevo, ya no tiene compromiso, porque el matrimonio es hasta la muerte, no hasta la resurrección, sino hasta la muerte. ¿De acuerdo? Algo parecido a lo que el Señor hizo. Amén. Se vistió de humanidad. Amén. Y en su cuerpo de carne se fue un día hacia el Calvario y se murió. Aleluya. Y después de que resucitó, tiene todo el derecho de elegir una nueva esposa. Es que ya no tiene compromisos antes. Tiene todo el derecho de tener una nueva novia. ¿Sí o no? Porque todo el compromiso terminó con la muerte. Alabanzas al Señor. El pacto que se envejece está condenado a desaparecer. Hebreos 8. De ahí que este ya no es el viejo pacto, sino el nuevo pacto. Entonces, he ahí, esta hora es la verdadera esposa del Señor. Ya la iglesia del Señor aparecerá mencionada inicialmente por Jesucristo. El que primero refiere ese nombre a lo que había de ser su iglesia fue Jesús. Cuando en San Mateo 16:18 le va a decir a Pedro esto, después de la revelación que Pedro tiene de que Jesucristo no es un profeta, sino que Jesucristo es mucho más que un profeta. Jesucristo es el Cristo.
Cuando Pedro recibe esa revelación, Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca no es Pedro como enseñó la tradición, la roca es la revelación que Pedro acaba de tener de que Jesús es Dios. Edificaré. La tradición se pasó el tiempo diciendo que la iglesia es de Pedro. La iglesia es de Jesucristo, note lo que digo. Sobre esta roca le está diciendo Cristo a Pedro: edificaré mi iglesia, no tu iglesia, sino mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y el que la edifica es Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Ahí está en futuro, edificaré. No dice la edifiqué, no dice la estoy edificando, sino que tiene, el tiempo que tiene ahí es futuro. Edificaré mi iglesia. Porque a esa altura todavía no existe. La iglesia va a existir después de la resurrección. Vamos a Hechos 2:36. 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, toda esa enorme multitud que hay allí en el día de Pentecostés, 3,000 de ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque la iglesia ya no es la iglesia de Sócrates, no es la iglesia de Platón, no es la de Tales de Mileto, va a ser la iglesia de Jesucristo. Recuerde que él dijo: edificaré mi iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? La edificación comienza por el oír la palabra de Dios, el evangelio, por un arrepentimiento sincero, por el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Y aseguró Pedro, verso 40: y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos ¿de qué? De esta perversa o corrompida generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes recibieron su palabra? Y aquí, ¿cuánto la hemos recibido de verdad? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día despegó esta iglesia. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Entonces Pedro no llamó a la gente para decirle: ¿sabe qué? Venga, confiésese con nosotros y nosotros le damos un egote solpo y después le damos la galletica para que comulgue. No, Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en el nombre, como está escrito. ¿En qué es el bautismo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo en el nombre de Jesucristo? Para el perdón de los pecados, plural. El bautismo que le hacen a los niños supuestamente es que es para el perdón del pecado original. Porque ¿cuáles pecados tiene un niño? Y el bautismo en la Biblia no es para el perdón del pecado original, sino para el perdón plural de los pecados. ¿De los pecados de quién? De una persona que previamente se ha arrepentido. Si nos traen un bebé para ser bautizado, ¿de qué le decimos que se arrepienta? Si se tiene que arrepentir antes. Que se arrepienta del tetero que no se tomó esta mañana. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, he ahí nace esa iglesia que es iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es iglesia de Jesucristo?
pues lleva su nombre. Él es el que la edifica, Él es el que la salvó, Él es el que la compró en la cruz del Calvario, Él es el que la perfecciona, Él es el que la firma, Él es el que la llena de su Espíritu Santo, Él es el que la protege, Él es el que la guarda, amén, y es el que viene por ella otra vez. Alabanzas a Dios. Por eso no puede llevar otro nombre distinto. Si llevar otro nombre distinto no sería la iglesia de Jesucristo, sería de otro. Y Él dijo: edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia es mía, lleva mi nombre. Uno no puede reclamar como suyo lo que no lleve su nombre. Uno reclama como propio lo que lleva el nombre de uno. Vaya a cualquier notaría a reclamar una casa, una finca, diciendo: yo vengo a reclamar esta finca. Y a ver, ¿dónde está la prueba de que esa propiedad está a nombre suyo? Si no está a nombre suyo, ¿cómo la reclama? ¿Ah? No puede reclamar nada, no tiene derecho legal de reclamar nada si esa propiedad no está a nombre suyo. Para Jesucristo reclamar a este pueblo como su iglesia, tiene que tener su nombre. Por eso esta iglesia tiene su nombre. Por eso no está escriturada a ningún otro nombre ni a ningún título, sino al nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Es claro eso? Alabanzas al Señor. Entonces, esa iglesia que es 100% de Jesucristo, de nadie más. Nadie más tiene parte en ella. Él es el único dueño. Aquí no hay ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Felipe que tenga parte en esto. El único dueño es Él. Lleva su nombre, lleva su sangre. Aleluya. Esta iglesia lleva el nombre de Jesús, lleva la sangre de Jesucristo que nos fue vertida el día que fuimos bautizados en ese nombre glorioso. Lleva su espíritu. Imagínense, llevamos el nombre, llevamos la sangre y llevamos su espíritu en nuestro corazón. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor, un aplauso a Él? Esa iglesia es por la que Cristo viene. ¿Cómo es esa iglesia? En todos los aspectos. Veámoslo. Con Tito 2:11. Es una iglesia compuesta de personas que han sido salvas a través de la gracia de Dios. Tito 2:11, porque la gracia de Dios, no la fe de Dios, no, es la gracia. Porque la gracia de Dios que trae salvación, ¿a quiénes? A todos. Se nos manifestó, ¿cómo? ¿De qué manera se nos manifestó? Enseñándonos ¿qué? ¿Qué es lo que enseña la gracia de Dios, que es la que salva? La gracia de Dios es una maestra que le enseña a uno cómo ser salvo. Amén. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos, se dice hombre por un término genérico, pero es toda la raza humana, se nos manifestó enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña la gracia primero? Que renunciando a la impiedad. Hoy hay gente que no ha renunciado a la impiedad ni a sus pecados y dice que son iglesia. Pero la gracia, que es la que salva, que es el medio a través del cual Dios salva a los pecadores, dice que nos ha enseñado que hay que renunciar a la impiedad. ¿Y a qué más hay que renunciar? A los deseos mundanos, para vivir en este siglo o mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es muy importante, lo que acabamos de leer en ese verso 13.
Si algo otra gente llamándose iglesia adora a otro Dios o otros dioses, eso no es un problema de nosotros. Esta iglesia es de Jesucristo. Así como esta iglesia es de Jesucristo, la iglesia tiene un solo y único Dios. Y ese solo y único Dios es ese, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es quién? ¿Jesucristo es nuestro gran Dios? ¿O es un diosecito segundo? ¿Es el segundo o es el gran Dios? Si es el gran Dios, es el primero y es el único. Nuestro gran Dios y Salvador. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. ¿Es un invento de los pentecostales? ¿O eso está escrito en la palabra de Dios? ¿Es un invento nuestro? ¿O eso es lo que está escrito en la palabra de Dios? Alabanzas a Dios. Ahora, ¿qué características tiene el pueblo salvado por la gracia de Dios? Verso 14. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, nuestro gran Dios, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Dónde se dio? Recuerdan, en la cruz. Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí, no para otro, sino para sí, exclusivo para Él. La iglesia es un pueblo exclusivo de Jesucristo. Ahí dice, para purificar para sí un pueblo propio. Pueblo propio es un pueblo particular, es un pueblo único, con unas costumbres espirituales y morales únicas, con una manera de vivir única, con una manera de hablar única, con una manera de vestir única, con una manera de comportarnos única. Es un pueblo propio. Pueblo propio es que no se parece a ninguno. El día que esta iglesia se parezca a cualquiera otra, dejamos de ser la iglesia de Jesucristo y pasamos a ser un parte del montón. Aleluya. Alabanzas a Dios. Por eso hay que afirmar nuestra vida en Dios. Que donde quiera estemos, donde quiera vayamos, el mundo se dé cuenta de que somos un pueblo especial. Que no solamente lo cantamos en un coro citando las palabras de Pedro, sino que de verdad somos un pueblo especial, porque somos un pueblo único, propio, exclusivo de Jesucristo, que es el dueño de esta iglesia.